Hola, estoy acá en la cocina de la casita de Lugano. Por lo general en este lugar se cocina música, se cocina arte y hoy voy a intentar cocinar comida para alimentar a estos artistas. Mi plan ¿cuál es? Tengo un pescado, una chernia, quiero hacerla en una tempura a la cerveza negra, voy a acompañarla con una salsita criolla intervenida, ponele. Así que voy a empezar con lo primero. Lo primero sería hidratar mi harina con la cerveza porque la harina se toma su tiempo para absorber la humedad. Tengo harina ahí, tengo una cerveza negra y esto es un poco a ojo, esto es lograr una consistencia no muy líquida, no muy chirla tampoco. Debe haber una proporción medida, pero voy a ir a ojo hasta lograr la consistencia que me guste. Listo, tengo esta consistencia bastante digna y ahora solo la voy a mandar a la heladera para que la harina chupe esa humedad y no nos quede seca y cruda. Bien, eso reposando. Voy a pasar a mi salsa criolla. Bueno. Ajo, cebolla, morrón rojo, amarillo, el piquillo ese verde más picante. Listo. Ah, pará, no. Mandarina. Es interesante probar distintos sabores, distintas combinaciones. Estamos como muy seteados en que hay cosas que no se pueden hacer y cuando las pruebas decís, no, se re pueden hacer. Y no solamente se pueden hacer, sino que es todo mucho mejor. Mandarina en una criolla no es lo más intuitivo, pero es culturalmente contraintuitivo. Una vez que te pones a hacerlo, lo probás, los contrastes de sabores y ese tipo de cosas a mí particularmente me fascina. Hay algo del momento creativo que creo que no depende del arte puntual que estemos desplegando, sino de la emoción que le pongamos, del corazón que pongamos en ese momento. Que por lo general son esos momentos que son difíciles de repetir, que tienen que ver con eso, con estar en el aquí y ahora, disfrutando, compartiendo, fundamentalmente es compartiendo. Creo que eso es el punto de conexión con la música, es eso, como fundamental a alguien que esté escuchando o tocando con vos. Y en este caso, no sé, la cocina tiene eso, puedes estar preparando, entregando tu corazón, improvisando al mismo tiempo, charlando con alguien y después compartiendo la producción culinaria. Son todos momentos únicos. Creo que no hay experiencia que valga la pena que no incluya a un otro, que no incluya la interacción, que no incluya el compartir, que no incluya el abrirnos a los demás. Y esto creo que es, tanto como la música, es uno de los actos más íntimos que uno puede hacer, donde más se ve quién uno es, creo que es cocinando y haciendo música. Actuando no desmerezco la actuación, pero hay otras herramientas para mentir, de eso se trata un poco. Acá no hay mentira posible, acá gusta, está rico o no lo está. Esperemos lo mejor. Bueno, un poquito más de mandarina. Insisto, todas proporciones a ojo. No es porque tenga que hacerse así, sino porque así me sale. No podría de otra manera. Entonces sí, ahora sí, las verduras ya están. Vamos con un chorro de oliva. Antes del oliva, vamos con... Mirá lo que tengo acá. Esto es sal. Esto es sal y la vamos a rallar en nuestra preparación.
buena lluvia de sal, aceite de oliva, un poquito más. Y un poco más de limón. Este limón es una locura. Creo que... las voy a probar. Falta rallarle un poco más de sal. Esto es espectacular. Es la primera vez que me pasa. Tiene carácter. Logramos el carácter que estábamos buscando sin dudar. Está acá. Pero está perfecto. Está pasado. Esto con la carne blanca del pescado va a ser un equilibrio perfecto. Ahora, al pescado vamos a intervenirlo lo menos posible. Así que lo reservo en la heladera. Mira qué preciosas. Estos filets de chernia. Tenemos chernia en este caso. La decisión del tamaño de nuestras postitas es clave. Bueno, a ver, voy ni muy ni tan. Voy con el primero, ponele. Vamos acá. Una cosita así. Está bien, ¿no? Sí. Vamos a sacar con otro de esos. No son pedacitos, no son pedazotes. Es lo que es el grosor de este filet. Antes de ir al aceite, antes de pasar por nuestra tempura, los voy a pasar por harina para que absorban mejor nuestra cobertura. Eso está así, con la propia humedad del filet se le va a pegar toda la harina. Ahí está. Bueno, este pescado ya está listo para el aceite. Vamos a chequear si el aceite está listo para el pescado con la misma técnica. Vamos a tirar un poquito de la tempura. Mirá, enseguida. Es más, está ideal. Más caliente no quisiera. Voy a... ¡Ay, qué nervios! El momento de la verdad. Bueno, vamos, con la manopla. Embadurnamos bien. A ver qué pasa. Bueno. Acá el punto es cuando se pone dorada la cobertura. Esa tempura, cuando se dora bien, el pescado no necesita mucho más que eso. Bueno, y este es un trabajo de espera y observación. Hay que quedarse al lado, esperando. Bueno, definitivamente el pescado ya está cocido. Solo estoy esperando la doración. Este color está perfecto. Vamos al papel. Este color está perfecto. Bueno, ese pescadito ya está. Vamos a emplatar. Tenga un plato acá. Perfecto, este plato perfecto. Voy a buscar mi criolla. Mi criolla, no solamente mi criolla, también vamos a poner una magia por acá. Vamos con la mano, a ver. Uno por acá. Otro por acá. Otro por aquí. No sé, mira, ahí va. Voy a poner la criolla a un costadito. Ahí va. Un poquito así. Vamos a cruzar nuestro pescadito con un poquito de alioli.
dos puntillas, ¿sí? Tengo un ketchup picante. Hacemos un poquito así. Ahí va. Y a ver, pará. Vamos a ver. Okay. Unas hojitas de cilantro. Ya a modo decorativo. Ojo, igual el cilantro tiene su carácter. Bueno, es por ahí. Más o menos es eso. Antes de probarlo voy a servirme una copita de vino. Si no les molesta, porque solamente comer sin beber no es comer. Ok. Abriendo... qué rico. Abriendo el apetito. Bueno, mi plato está listo. Voy a probarlo. Yo lo soñé así, para comerlo medio que con la mano. Puede comerse con cubiertos, pero yo voy a morir en mi ley. Mano. Nuestra criolla. Montamos lo necesario para el bocado. Y a ver. Sí, sí, sí. Está probado. Probado y aprobado. Vamos de vuelta. Tremendo. Es difícil describir a veces lo que te pasa cuando escuchas una canción, cuando escuchas una banda que te gusta, cuando se pinta el fogón en tu casa y de repente perdés noción del tiempo y estás entregado a lo que está sucediendo ahí. Si eso sucediera en la cocina, estamos haciendo las cosas bien. Y acá pasó.